Pues bueno, la semana pasada le comentábamos sobre este caso de los teléfonos que se están bloqueando debido a que están siendo comprados en el mercado gris. Son algunas empresas las que han comenzado con este bloqueo: Samsung, Motorola, ZTE y Oppo. Pero fíjese que yo hablé hace rato con Oppo y me decían que en su statement que mandaron, que ellos no están bloqueando los teléfonos celulares, que nada más es un tema que se está acordando en la industria, pero que ellos de momento no van a bloquear celulares, y algunas otras empresas se han descartado totalmente de este tipo de bloqueos. Para platicar más de este tema, me voy a enlazar rápidamente vía Zoom con Ernesto Piedras, quien es el presidente y director general de The Competitive Intelligence Unit de CIU, para comentar más al respecto. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido amigo, querido Paul, cuando hablamos de mercados, frecuentemente se habla del mercado negro y a mí no me gusta Así llamarle es. gris porque se aproxima a lo negro. Yo le llamaría mercado liberado, porque no hay ninguna ilegalidad implícita en este tipo de equipos que si alguien no sabe lo que son, tú lo has venido reportando muy puntualmente, pero quien no lo sepa, son equipos que pudieron haber sido comprados en Estados Unidos o en línea. Tú Claro. entras a cualquier marketplace y lo compras, eh, pero no son ilegales, son de canales legales, no es fayuca, no es piratería, no es nada de esto. Incluso yo te digo, tú puedes entrar a un marketplace, comprarlo en la tienda de la marca en cuestión, por ejemplo Samsung, pero Samsung Estados Unidos. Y entonces Samsung México te lo va a restringir y te va a bloquear el servicio. Y yo ahí me pregunto y lo estoy investigando, lo sigo discutiendo con nuestros abogados. Hay un derecho básico a la conectividad en la Constitución de nuestro Claro. país. Y hay un derecho a comunicarnos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, yo no sé si no incluso estas empresas, estos fabricantes de equipos, incurrirían en varias formas de ilegalidad. Sin duda, creo que por ahí va la historia. Fíjate Pero que, llamarlo gris claro, es un exceso. fíjate que la semana pasada, Ernesto, platicábamos con un bufé de abogados respecto al tema y nos decía que, digamos, la palabra legal para este tipo de importaciones es la importación paralela. Es más, no hay ninguna ilegalidad en que se haga esta manera de distribuir equipos, que no hay pues ninguna ilegalidad, como bien lo comentas tú, en el mercado gris, a excepción de los riesgos que corre un consumidor de que pues el equipo le vaya a salir un poco mal, que los cargadores no vengan con la pues carga de voltaje que se tiene en el país, pero pues bueno, Samsung ya ni da cargadores cuando vende sus teléfonos. Entonces vienen todos estos factores y como bien lo decías tú, cuando fue el famoso pan-out, que se buscaba que a fuerzas tuvieras que registrar tu teléfono celular, en este caso tu línea celular, si no te iban a bloquear también el teléfono o la línea en este caso, pues bueno, ahí vino todo un relajo por el tema de que se estaba violando la Constitución en estos derechos que tenemos todos los mexicanos de estar conectados y comunicados. Y pues bueno, nos decían desde ese entonces los abogados que ya las empresas son las que están cometiendo la ilegalidad y que podrían ampararse los compradores de estos equipos en caso de que les bloquearan el teléfono, Ernesto. Fíjate, Paul, que incluso duele mucho pensar que a quien más lastima este tipo de medidas es a la gente con menores recursos. Previo a la pandemia, 2 de cada 3 equipos, exactamente el 66% eran de gama baja. Hoy 81% son de gama media y alta. Hemos hecho un esfuerzo por tener mejores equipos y de repente si les quitas a los consumidores la oportunidad de tener estas economías que rondan el 30% de ahorro, pues los vas a bajar a unos equipos de menores capacidades. Pero además, como lo estás Uh -huh. diciendo, hay una serie de argumentaciones que son falsas. O sea, Así es. te dicen, no va a haber piezas para la reparación, perdón, pero no se hacen equipos para México, son producciones globales. Luego dicen, el espectro radioeléctrico, estos tubos invisibles por donde viajan nuestras comunicaciones, no están homologados con estos equipos. Estamos perfectamente homologados con Estados Unidos. Nunca hemos ido a Estados Unidos y carecido de comunicación. Tal vez si vas a China, si vas a la India, puedes tener alguna complicación.
De el hecho, voltaje. de hecho, Ernesto, si yo no mal recuerdo, cuando se hizo el apagón analógico para pasar a lo digital, de hecho tomamos el ejemplo de Estados Unidos y nos sumamos a las redes de Estados Unidos. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera con este país con el que intercambiamos más del 91% de todo, recursos financieros, capital humano, mercancías, insumos, y estamos perfectamente alineados ambos países. No es cierto esto de que perdemos conectividad. Entonces, sí es muy preocupante que se esgriman este tipo de nociones, de argumentos falsos, e insisto, el gran perdedor en todo esto, Paul, es el consumidor que quiere tener mejores equipos, que no está cometiendo ninguna ilegalidad. Y luego me parece una aberración que salgan con un mensaje de, pero da de baja tu equipo y ven y te hago un 30% de descuento. No hay Así es. ilegalidad de por medio, no se vale esto. Y que a mí me llama mucho la atención justo defendiendo al consumidor, que yo por eso buscaba a las empresas, Ernesto, buscamos a Samsung, a Motorola, buscamos a la Profeco, que se supone debe defender a los consumidores, buscamos a la Canietti, que estuvo también involucrada en la conferencia de prensa que dio Samsung cuando anunció el bloqueo de los equipos. Y yo la pregunta que les querría hacer a todos ellos es, ¿por qué entonces los teléfonos son más baratos en Estados Unidos que en México? ¿Y por qué si estamos viendo por el bien del consumidor no se disminuyen los precios? Y por ahí algunos tontos que están diciendo barrabasadas en las redes sociales, estos que se hacen llamar creadores de contenido y que sabemos muy bien quiénes son y que están pagados por estas empresas para mandar estos mensajes, pues dicen que se paga o se gasta demasiado para hacer la importación, se pagan los impuestos, se pagan relaciones públicas, se paga marketing, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que si comparamos los salarios de México con los de Estados Unidos, no se comparan en nada, Ernesto, y además los teléfonos allá son más baratos. ¿Por qué es este tema? Paul, un estadounidense en promedio gana 8 veces más que un mexicano y sus precios, como tú lo indicas, son más bajos. O sea, su poder adquisitivo es 16 veces o 13 veces superior al nuestro. A mí me parece que lo que está generando esta iniciativa es un problema que no existía. Exactamente. Además, yo te voy a decir una cosa. Antes de la pandemia, 2% de los equipos se compraban en los marketplaces. Casi todos íbamos con nuestro operador a comprar ahí nuestro equipo. Esto ha subido de 2 al 7%, pero sigue siendo una fracción muy baja. Esta es la otra mentira que han esgrimido estas empresas, de decir, son números descomunales. No es cierto. En su gran mayoría seguimos recibiéndolos de nuestros operadores de telecomunicaciones móviles, pero además, aunque los compremos en marketplaces o en almacenes o en supermercados, no hay ilegalidad de por medio. Entonces, castigar con esta desconexión a los consumidores me parece una insensatez. Repito, están creando un problema en donde no lo había. Y que me llama mucho la atención porque platicaba con algunas personas cercanas a las empresas y me decían, es que esta es una decisión de la industria que se tomó allá por diciembre de este año y poco a poco las empresas se van a ir sumando. Y yo me pregunto, Ernesto, si esto es una decisión de la industria, o sea, la industria entonces hoy puede controlar los precios, ¿y dónde queda la autoridad? Se están saltando a la autoridad, porque si la industria dice, yo voy a poner las reglas de que no se puede comprar en el mercado gris, yo me pregunto, ¿y dónde está la Profeco? ¿Dónde está el gobierno mexicano? ¿Dónde están todas estas autoridades que defienden a los consumidores? A ver, si yo fuera un ejecutivo de una de estas empresas ubicado en Corea y veo que en México tiene una participación de mercado del 34% y me dicen 3% de esos equipos vienen de marketplaces, a mí no me importa. Tengo una huella de 34%, se haya comprado en Estados Unidos o en México. Me parece que es una creación de abogados desocupados de esas empresas, gente de mercadotecnia que quieren llenar sus cuotas de ventas, pero francamente, lo que yo sí anticipo, Paul, es que esto va a lastimar mucho a las marcas, porque el Claro. consumidor no va a tener esta reflexión tan detallada como intentamos construirla tú y yo y muchos más,
sino van a decir, me haces eso, tengo muchas otras alternativas de empresas, de fabricantes de equipos, con muy buenos equipos, muy buenos precios, muy buena tecnología, y no me van a estar bloqueando. Entonces, no es cierto, como bien lo indicas, que sea una iniciativa de industria. Yo te voy a decir la otra cosa. Esta intencionalidad ya existía hace 3, casi 4 años. Me tocó escucharla, me tocó verla y pensé, no tiene sentido crear un problema en donde no lo existe. Y finalmente, Ernesto, a mí me llama mucho la atención que si las empresas tienen esta capacidad de identificar y bloquear los equipos junto con los carriers, ¿por qué entonces no bloquean el mercado negro? O sea, si realmente tienen esta posibilidad de identificar los teléfonos, bloquearlos, ¿por qué no bloquear aquellos teléfonos que están en el mercado negro? ¿O será que son muy fáciles de desbloquear y venderlos ilegalmente? Y te agrego un elemento más, Paul. ¿Por qué si la disposición de la reforma de telecomunicaciones es no vender teléfonos bloqueados, por qué no los desbloquean? ¿Sí? Claro. Hoy, más del 40% de los equipos, hay 130 millones de smartphones operando en el país, más del 40% están bloqueados. Y esto sí va contra la ley, esto sí es una ilegalidad. ¿Por qué no se empeñan en desbloquear ese tipo de equipos y sí se van contra un consumidor que hace un Claro. esfuerzo por tener el mejor equipo posible y lo sancionas con algo que no es una ilegalidad? Insisto, rehúso usar el término de mercado gris, uso mercado liberal. Gracias, mi querido Ernesto. Se nos acaba el tiempo, pero como siempre es un placer escucharte. Muchas gracias, Ernesto.